Siempre es un privilegio tenerlos nuevamente por acá, en este nuevo canal. Es una maravilla, es una bendición. Y bien, continuando con nuestro manual de parábolas y el Apocalipsis, llegamos al capítulo 2. Hoy vamos a hablar de las diferentes eras de la Biblia. Comencemos como es debido por el principio. El primer hombre al que Dios le dio el hálito de vida fue Adán, para que fuese un ser viviente. Sin embargo, desobedeció y quebrantó el pacto, por lo que fue echado del huerto del Edén. Luego, la descendencia de Abraham tampoco guardó el pacto que Dios hizo con el noveno de la generación de Adán, es decir, Noé. Ya conocemos el juicio a la generación de Adán, con todo y la construcción del arca para salvar a quienes creyeron lo dicho por Dios a Noé. Después podemos ver la descendencia de Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego de 6 generaciones vino Moisés. Y de acuerdo con la promesa que le fue hecha a Abraham, el pueblo de Israel salió de Egipto y se les dio la ley. Esa ley pertenece al tiempo del Éxodo. Entonces viene Josué. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, solo tenían que guardar el pacto. Eso, nada más. Esa es la misma narrativa. Guardan el pacto, hay promesas que Dios cumple. Quebrantan el pacto, hay consecuencias, hay castigos. Pero el pueblo de Israel no guardó el pacto. Cada vez que no guardaban el pacto, Dios lo renovaba por otro. Entonces envió a los jueces para traerlos a la salvación. Y es así como el tiempo de los jueces lo vemos a través del fluyo de la historia del pueblo de Dios. Después, ese mismo pueblo, el pueblo de Israel, quería reyes y Dios les dio lo solicitado. Ahora tenían reyes, tales como Saúl, David y Salomón, por lo que esos eran los tiempos de los reyes. Una vez más, no guardaron el pacto. Salomón, pese a su sabiduría, rompió el pacto al permitir la adopción de dioses gentiles y en consecuencia el país se dividió entre el norte y el sur. Después Dios envió a los profetas para que escriban sobre lo que sucederá en el futuro y esos son los tiempos de los profetas. Seguidamente llegaría el tiempo del cumplimiento de aquello que fue prometido en las profecías. Así llegaría el Mesías. De esta manera se cerraba el período del Antiguo Testamento. La profecía se había cumplido. En la primera venida de Jesús se nos muestra sobre su segunda venida, y eso es la era de los evangelios. En efecto, es el tiempo de los evangelios junto con los discípulos de Jesús. Muchos pastores tenían que testificar esto y transmitir esos evangelios, como lo dice el libro en Mateo 24, capítulo 24, versículo 14, que este evangelio se tiene que testificar hasta los confines de la tierra y luego de esto vendría el fin. De manera que lo siguiente es que todos tienen que ser recreados con el cumplimiento del Apocalipsis, la palabra revelada, y eso es el tiempo de la revelación. Como dicen las Escrituras en el libro, en el último libro, en el libro de Apocalipsis, todos debemos recibir la palabra para renacer en esa palabra. Si bien nos llamamos hermanos porque aceptamos a Cristo y renacimos del agua, hay un significado. Morimos para el mundo cuando entramos al agua y cuando salimos, en teoría, somos hombres nuevos. Por eso, hoy en día nos llamamos hermanos, a diferencia de los hermanos consanguíneos. Por eso podemos decirle a alguien que nació en la Conchinchina, como solíamos decir, a un lugar sumamente remoto, le podríamos decir hermano, una hermandad que trasciende las lenguas, trasciende el idioma. Bueno, hay que hacer énfasis en esas profecías, con todo y sus promesas, y también con sus advertencias. En la actualidad, ¿en qué tiempo es que estamos viviendo? A ver, revisamos lo aprendido de las profecías y también revisamos en esas profecías las señales que nos darían luces sobre la cercanía del tiempo. ¿En qué tiempo estaremos viviendo? ¿Será que es el tiempo en que todavía se tienen que testificar los 4 evangelios? ¿O ya estaremos en el tiempo de la recreación? Siguiendo el orden del cumplimiento de las profecías, viene el tiempo de la recreación. Y conforme a la promesa, viene una traición. Así se menciona en el libro de Mateo. Lo dice el propio Jesucristo.
nada de esto relacionado con el fin va a ocurrir si antes no viene una traición, una destrucción y luego la salvación. Es decir, hay una ecuación para llegar a este tiempo de la salvación. Para entender esto, vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Esto es lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, así las cosas, sabemos que cuando se habla de la segunda venida en ese orden, tiene que estar la traición, la destrucción y la salvación. Esa es la ecuación que debemos tener presente. Eso es la enseñanza correcta de la segunda venida. Además, cuando esas profecías se cumplen en el tiempo de la destrucción o en el tiempo de la traición, tienen que aparecer los traidores para que también haya salvadores. Como hablamos en capítulos anteriores, la traición no viene del enemigo, sino no se calificará como traición. La traición viene de estos mismos hermanos con quienes compartimos, de estos mismos líderes, de estos mismos pseudoprofetas, pseudos pastores, porque usted no llamaría traidor a quien es su enemigo. El traidor es quien le da la espalda a la verdad. Usted jamás verá que en ninguna iglesia se diga el templo de Satanás. No. Los traidores y destructores que se anuncian están dentro de los que se hacen llamar pastores y profetas de Dios, enseñando verdades mezcladas con mentiras para camuflarse como ungidos del Todopoderoso. Piense esto. Usted llama a su esposo traidor si le traiciona. Usted llama a su esposa traidora, desleal, si la traiciona. Es decir, de alguien cercano. Allí está el traidor, en el templo de Dios, porque el enemigo siempre estaba allí, siempre ha estado ganando terreno, desde el inicio, desde tiempos de Eva, ya sabe el cuento completo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de escribir las Escrituras? Darnos la salvación y la vida eterna. Trate de ubicar la realidad. En la actualidad, los falsos profetas abundan como nunca. Pienso que es cuestión del tiempo, no es igual a la persecución que había cientos de años atrás con el rigor en tiempos de Nerón, con los profetas. A este evangelio light, ¿qué persecución es esa que usted pueda decir? No, es que mi papá no quiere que vaya a la iglesia. No, es que mi esposa me reclama porque voy a la iglesia. ¿Qué persecución es esa? Ese es un evangelio con una persecución de privilegios. Y por otra parte, como no hay un castigo al momento, como lo veíamos en la antigüedad, ahora todo el mundo a la ligera se autodenomina apóstol, profeta. En medio del servicio sale una señora por allá, sale una hermanita por allá, haciéndonos creer que es Dios el que está hablando. Imagínense ustedes. Y muchas de las iglesias han caído en esta práctica, una forma de manipular. Y esto no es un secreto, una forma de manipular la ofrenda. No, en esa iglesia, esa es la más grande. Mira cómo todos tienen autos, mira cómo todos exhiben prosperidad. Y nos preguntamos, ¿es la iglesia lo ostentoso de las paredes, las luces y ese sonido espectacular con pantallas digitales y todo aquello? ¿Eso es garantía de la presencia de Dios? Hay un versículo que lo sustente. Hoy en día, 30% de la prédica de la palabra y 70% de una promesa de la palabra, dirigida específicamente a la prosperidad. Y no es que el dinero sea malo, solo que es necesario, que es distinto. Así es necesario tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Preste atención, hoy en día la mayoría de las iglesias enfocan su prédica en el diezmo y en la ofrenda. Usted se pone a revisar la cantidad de iglesias, usted se pone a revisar la cantidad de radios que tienen el más bajo encendido. Y se lo digo porque tengo años en los medios de comunicación. El menor encendido lo registran las iglesias de origen cristiano, no las escucha mucha gente, uno que otro hermanito. Pero lo primero que hace un líder es solicitar, poner una carga a sus seguidores para comprar una radio, porque es para el reino. Dios necesita una radio. Luego de la radio,
comprar equipos. No, ese micrófono es muy mediocre y Dios merece lo mejor. Lo mejor es nuestro corazón, una entrega plena, hacer su voluntad. Y ellos llevan lo mejor al ámbito material. El dueño del mundo, el creador del mundo, tiene necesidad de estas cosas. Claro, viene la manipulación. Es para el reino. Eso lo vamos a ver más adelante con versículo, con capítulo en mano, como evidencia. Porque nada convence más que la verdad. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, a lo que nos convoca. Trate de ubicar la realidad. En la actualidad los falsos profetas abundan como nunca. Utilizan las redes sociales para hacer sus llamados, utilizan estas redes para conseguir más seguidores, manipulando con terror, con terremotos, con inundaciones y demás, como profecías genéricas. Hubo un profeta que dijo, Hugo Chávez va a morir. Así como tú, también dijeron muchos. Son estadísticas. Que iba a morir al poder también lo dijo la bruja, su cuñada. Que un profeta por allá, un predicador iba a morir. Muchos también dijeron, si usted fuese un casino y alguien dice, va a salir el número 18 negro. Cuando da en el blanco la bolita, oye, él lo dijo. Así pasa con estos profetas genéricos. Terremotos, eso es común. Pienso yo que apropiándose de las profecías de Apocalipsis, habrá grandes terremotos. Oye, si cayera la tercera parte de las estrellas, como dice Apocalipsis, la tierra se destruiría. Y la misma Biblia dice que la tierra siempre permanece. No hay una contradicción, sino que estás interpretando literalmente las profecías del Apocalipsis cuando te conviene. Imagínate, la tercera parte de las estrellas que caigan a la Tierra. Un desastre. Si un simple meteorito produce caos incalculables, imagínense la tercera parte de las estrellas. Entonces no puedes agarrar, o sí puedes porque lo están haciendo, literalmente las cosas para tus elucubraciones pseudoproféticas, porque son falsas profecías. ¿Qué tiene que ver la profecía con Shakira? ¿Qué tiene que ver la profecía con Luis Miguel? Oye, esto es el colmo. Ahora tenemos profetas faranduleros. Su especialidad, la farándula. A Chile se la pasan destruyéndolo. Viene un gran terremoto. Cuando ocurre, dice, yo lo dije que venía un gran terremoto. Las placas teutónicas en Chile dan cuenta de su sensibilidad ante movimientos telúricos. En Venezuela viene un gran terremoto. En Japón vi un terremoto que viene, por Dios. Lo cierto es que yo los llamo los profetas temerarios. Son tan temerarios que le ponen un guión a Dios. Sí, le escriben un guión y luego se lo atribuyen. Y hay cualquier cantidad de hermanitos aplaudiéndolos, diciendo amén, amén, utilizando modismos de cada región, porque eso es el marketing. Y esa herramienta de mercado tampoco escapa de lo espiritual. Pareciera que estos hechiceros de las profecías tuvieran el WhatsApp de Dios. Estuve conversando con Dios y me dijo que estaba molesto porque no estaban ofrendando de corazón. Imagínate. Así que tome un sobre, créale a Dios y en el próximo servicio tráigalo para que reciba esa sanidad, para ese trabajo, para que su hijo salga de las drogas, para esa casa nueva, para ese automóvil nuevo que usted está solicitando. Pero siempre hay una verdad encubierta. Y yo a veces pienso, sí, para ese avión nuevo que quieres comprar, o para esa mansión nueva que quiere comprar el líder. Sé que muchos idolatran a sus líderes. Mira qué bello, mira cómo vino vestido y todo aquello. Hay una suerte de idolatría allí. Y a veces la verdad incomoda. La verdad consigue enemigos y la mentira simpatía. Porque el asunto está en decirles lo que quieren escuchar. Y la iglesia ahora se ha convertido en una suerte de bolsa de valores. Mientras más inviertas, más recibes. Desde el principio de la Biblia se registró el pecado. Y el resultado fue la muerte. Y lo podemos ver en Génesis, cuando Adán traspasó el pacto. Había muerto por comer esa fruta que tenía prohibida. Y en Romanos 6 podemos ver lo que significa la paga del pecado, muerte. Sin embargo, el plan de Dios era de sacarlos de ese estado de muerte. Por eso podemos ver que darle salvación y vida eterna es su objetivo. Así como lo encontramos en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo que todos quienes tienen la esperanza en el reino de los cielos debemos tener como estándar de la fe las Escrituras, siempre y en todo momento.
en nuestro caminar de fe, no de acuerdo con los pensamientos del hombre, ni de las tradiciones del hombre, mucho menos con las manipulaciones del hombre. Hasta aquí el video. Hasta el próximo, que estaremos revisando el capítulo 3, los caballos del Apocalipsis. Así es, nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga en todo momento.